De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, el fin de semana va a haber elecciones en Santa Fe, primera provincia que vota después de lo que fueron las PASO, con un Maximiliano Puyaro, el principal favorito a ganar la elección. Proviene del radicalismo, del espacio de Martín Lustó. Le ganó la interna Patricia Bullrich, que había apoyado a Carolina Lozada. Y así todo desde su posicionamiento, y volvió a insistir con esa idea en las últimas horas. Dice, si tengo que elegir, dice, bueno, mi candidata es Patricia, pero si tuviese que elegir entre Milei y Sergio Massa, dice, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la provincia, yo elegiría la otra opción. Con lo cual uno ve la estrategia de estos candidatos en provincias donde o ganó o tuvo un gran desempeño como candidato a presidente Javier Milei, que bueno, que buscan tentar a ese electorado o no ir en contra al menos de ese electorado. Mientras que Sergio Massa lo que está intentando es hacer pie en el interior. Si la estrategia de Milei está concentrada en ir al conurbano, que es donde tuvo, como en comparación al resto del país, el peor desempeño, conurbano y capital, lo que está tratando de hacer Massa es reforzarse en el interior del país. Por eso anunció como ministro de Economía que las economías regionales que exportan productos con valor agregado no van a pagar más retenciones. Dice que en las próximas horas va a anunciar también que gran parte de los trabajadores que pagan ganancias van a dejar de pagarlo porque fijaría un piso de $1 millón. Y se va a encontrar y va a pasar todo el fin de semana en Tucumán con 10 gobernadores peronistas, incluido Kicillof, con un gran acto del cual también participa la CGT. ¿Con qué idea? Bueno, que esas provincias, porque la idea del oficialismo es que los gobernadores a intendentes que no elegían autoridades provinciales junto con la PASO presidencial se desentendieron del resultado y no movieron los aparatos, y que eso se vio reflejado en que, por ejemplo, Milei ganara en provincias como Tucumán, donde había ganado la elección a gobernador el peronismo. Entonces ahora van a ir todos a la provincia de Tucumán con los 10 gobernadores que tiene el peronismo a tratar de movilizar el interior. Massa está reforzando más fuerte el interior del país, que es donde fue la gran sorpresa. El fenómeno de Milei fue del interior fue claramente un fenómeno del interior del país. Parecía que era un fenómeno que había arrancado en Capital, donde fue candidato por primera vez, que se había proyectado al conurbano, y sin embargo la gran sorpresa no fue solo que fuese el más votado, sino que ese voto venía de ganar provincias como Salta, Jujuy, Mendoza. Por eso nos sorprende que sea ahí donde está reforzando ahora Massa. Y hablando de Milei, voy a hablar de 2 reportajes que dio en las últimas horas. Uno es el que publicó la revista The Economist, la revista quizás de mayor prestigio e influencia en el mundo del poder a nivel mundial. Economistas, políticos, líderes de opinión siguen a esta revista, que entrevistó por 3 horas a Javier Milei. Es muy interesante el reportaje, le agradezco a Tocatlián que me lo mandó, porque, bueno, no solamente dice que es una persona con una personalidad muy problemática, no solo dice que es un peligro para la democracia, sino que dice que sería muy impracticable su proyecto de dolarizar la economía argentina, además de que sería todos los problemas que causaría. Y se pregunta sobre todo acerca de la ideología de Milei, que se declara un microanarquista, ¿no? Que quiere un mini anarquista, que quiere un Estado mínimo, que solo haga lo imprescindible para garantizar la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces estaba leyendo el reportaje, y a lo largo del reportaje los periodistas del The Economist le empiezan a preguntar como más específicamente, ¿no? Como tipo, bueno, expláyese con ciertas precisiones, ¿no? Primero Milei le dice, bueno, que él decidió estudiar economía cuando tenía apenas 10 años y estaba la tablita de Martínez de Hoz, que entró a la facultad con la hiperinflación y dejó su carrera de futbolista profesional, y que a lo largo de las 2 maestrías que estudió de economía fue revisando toda la teoría económica clásica y la encontró equivocada, y por eso es que ahora se inclina por economías, lo que tiene que ver en literatura con economistas mucho más marginales en cuanto a su predicamento y originales. Y dice que así llega al anarcocapitalismo, ¿no?
Y entonces lo que le pregunta al periodista de Economist, bueno, ¿pero qué quiere decir eso? Y dice, bueno, es un respeto irrestricto a la libertad y a la propiedad privada. Considero, le dice Milei, que el Estado es criminal, es como una organización criminal, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y entonces te obliga a pagar impuestos y esa obligación que te fija el Estado de pagar impuestos es violencia pura. Y esa es la violencia de la cual dice Milei que hay que liberar al ciudadano. Entonces el periodista de The Economist le dice, bueno, pero dígame algún país donde funcione con este sistema narcocapitalista que usted dice. No, y Milei dice, no existe tal país todavía. Le dice, pero ¿y entonces? Le dice, bueno, pero la tecnología va a favorecer esa evolución. Y le dice, ¿pero qué tipo de tecnología? Le dice perplejo el periodista. Bueno, y ahí salta y dice, bueno, el problema es que el Estado nos lava el cerebro, le dice Milei, volviendo que el problema es el Estado, y entonces eso nos impide pensar de una manera distinta. Todos pensamos de la misma manera. Y entonces finalmente le dice el periodista, pero entonces su idea es muy moral, o sea que es todo contra el Estado. Le dice, sí. Mi idea es básicamente una idea moral que hay que terminar con la violencia del Estado. Entonces le dice el periodista, bueno, entonces hay que liberar todo, sexo, drogas, inmigración. Si el Estado no tiene ningún rol para cumplir, salvo garantizar la propiedad privada y el principio es la libertad, puede haber libre consumo de drogas, libre consumo. Y ahí que contesta Milei, dice, bueno, depende. Porque primero hay que detonar al Estado, desmantelar al Estado. Porque si vos vas a consumir drogas y después yo te tengo que tratar de la adicción a las drogas, estoy yo cargando con las consecuencias de tu decisión individual. Entonces dice, primero hay que explotar el funcionamiento, no tiene que existir más ninguna prestación del Estado y recién entonces todo lo demás se puede liberar. Entonces el periodista cae más perplejo, le dice, pero escúcheme, le dice, usted es un aliado de Trump, ¿no? A nivel internacional, sí. Le dice, pero Trump, por ejemplo, dice, cree en valores tradicionales, son anti-inmigración, son pro-familia, anti la legalización del aborto, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo se conjuga esto? Dice, no, bueno, le dice, porque usted no es un populista de derecha, como se caracteriza a Trump. Y dice, no. Dice, yo lo que tengo en común con Trump, porque le dice, usted lo envidia, usted lo admira y duda, ¿no? Entonces le dice, no, yo lo que tengo en común con Trump, dice Javier Milei, tratando de explicarle a los periodistas de The Economist qué es ser libertario y qué es ser un anarcocapitalista, le dice, no, lo que tenemos en común como punto de partida es que odiamos al socialismo y entendemos que el socialismo y el comunismo es la fuente de todos los males. Dice, ese es el punto de partida. Entonces le pregunta, bueno, ¿y Orbán, que es un autócrata autoritario turco? Y dice, no, con Orbán lo mismo. Dice, pero es distinta que la derecha internacional, que son sus aliados internacionales. Lo que usted propone es otra cosa, dice perplejo el periodista. Y dice, bueno, pero le dice, no, es contra el socialismo, contra el Estado. Le dice, bueno, pero ¿quién es el socialismo en Estados Unidos? Le pregunta, acá es más perplejo el periodista. Y le dice Bernie Sanders, que es un candidato demócrata que perdió. Y le dice, bueno, pero no gobierna. Dice, ¿quién gobierna que es socialista en Estados Unidos? O sea, dice, todos los demócratas. Bueno, ahí está, 3 horas de un intento de The Economist por tratar de entender efectivamente algo que en Milei es distinto que las centroderechas que hemos visto gobernar, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, donde el caso de Brasil, el economista que pone Bolsonaro era un neoliberal tradicional del establishment. Esto es otra cosa, donde le cuestionan, digamos, ideas mucho más extravagantes aún en ese campo. Y así todo está tan cómodo en ese mundo de la internacional, de la centro-derecha, con ideas incluso racistas, que sí le dio un reportaje en el que le fue mucho mejor a Tucker Carlson, que es el gran ideólogo del trumpismo en este momento en Estados Unidos, que fue echado de la cadena Fox en Estados Unidos por haber dicho a sabiendas, porque lo probaron con sus mensajes privados, que estaba en marcha un fraude electoral cuando sabía que eso no era así, porque objetando la legitimidad del triunfo de Biden, y eso lo decía para sostener las audiencias en Fox. Como la empresa que hacía el recuento le mete un juicio a Fox, Fox arregla con la empresa, le paga una indemnización millonaria y lo echa a este periodista, que tiene la teoría de la supremacía, digamos, de la sustitución, que la migración en realidad, que además esto ancla con lo que es el racismo en Estados Unidos, un país con segregación racial, que tuvo el Ku Klux Klan que
que mataba negros y demás, es el que tiene la teoría de que hay un proyecto de suplantación, una gran conspiración internacional para dejar en minoría a la población blanca en Estados Unidos y suplantarla por los migrantes y las distintas diversidades que ellos combaten desde una filosofía muy conservadora. Bueno, vamos a ver cuando se escucha el reportaje con Tucker Carlson, qué es lo que le dice Milei. Esto lo va a publicar en sus redes sociales, tiene 10 millones de seguidores, este ideólogo que vino especialmente a la Argentina a entrevistar a Javier Milei, que al menos a The Economist, que es algo bastante más tradicional, ha causado bastante perplejidad, sorpresa y preocupación por lo que podría significar si gana las elecciones.